Buenos días, vamos a hablar sobre la célula y los elementos que la componen. Bueno, aquí de manera general tenemos al protoplasma, que es prácticamente toda la célula. En el caso de células vegetales, pues no incluye la pared celular. Entonces, el protoplasma, cuando hablamos de protoplasma, hablamos de toda la célula, incluyendo la membrana celular, todos los organelos que tiene dentro. Y en este caso, el protoplasma no incluiría la pared celular. Bueno, otra región común en la célula pues es el citoplasma, que incluye desde lo que sería la membrana nuclear, que sería todo esto. Y bueno, la membrana nuclear, desde ahí hasta la membrana plasmática. Entonces también es una región, pero no incluye el núcleo ni la membrana celular. Entonces aquí están incluidos todos los organelos, todos estos organelos que ustedes ven aquí. Agua también. Aquí de manera general tenemos las partes de la célula: la membrana plasmática, la membrana celular que ya había dicho, la pared celular que es exclusiva de algunos organismos, básicamente plantas, el citoesqueleto, el citoplasma, que ya les dije que es una región, y el núcleo. Bueno, para empezar, la membrana plasmática se propuso un modelo de cómo estaba estructurada, y aquí están los investigadores Singer y Nicholson en 1932, y aquí la tenemos. Es la propuesta de ellos sobre cómo está formada la membrana celular, y aquí lo que tenemos básicamente serían todas estas que ustedes ven aquí de diferentes colores, serían proteínas, carbohidratos que están inmersos en esta capa de fosfolípidos. Entonces tenemos, sería el fosfolípido de un lado y otro fosfolípido del otro lado. Entonces la membrana celular básicamente está conformada de una capa, de dos capas de fosfolípidos, y después incluimos una serie de proteínas, diferentes tipos de proteínas, de carbohidratos, colesterol. Aquí tenemos entonces ahora sí otra vez la membrana plasmática, y estos fosfolípidos tienen dos características. Tienen afinidad con el agua, que es la capa hidrofílica, que son estos círculos, y la capa hidrofóbica, que serían estas prolongaciones, estas que ven aquí. Entonces la capa, concluyendo, la membrana plasmática está formada de una bicapa de fosfolípidos, que sería, aquí está una capa y aquí empezaría la otra y se va hacia acá. Y como ya les había comentado, proteínas inmersas dentro de esa capa, de fosfolípidos. Ya después veremos las funciones de esas proteínas, que van a intervenir básicamente en el transporte de sustancias. Y se me había olvidado comentar la función de la membrana. Básicamente es la que permite la entrada de sustancias del exterior al interior de la célula, pero hay varios mecanismos que permiten eso. Bueno, aquí tenemos la pared celular, y bueno, cómo está formada, ¿no? Aquí primero tenemos una lámina media, que es la que permite que se una una célula con otra, y está formada básicamente de pectina. Después tenemos la pared primaria y la membrana celular o membrana plasmática. Entonces hemos hablado de la membrana plasmática con su bicapa de fosfolípidos. Después tendríamos, en el caso de las plantas, de los hongos, de las bacterias, tendríamos la pared celular, que está formada, bueno, aquí está otra capa de pared celular, y después tenemos la lámina media, que permite la unión de una célula con otra. Ahorita vamos a ver de qué está formada la pared celular. La pared celular, entonces ya habíamos hablado de la lámina media, que tiene pectina. También la pared celular tiene pectina, tiene celulosa, microfibrillas de celulosa y hemicelulosa. Son los compuestos químicos que forman parte de la pared celular, que sería entonces, concluyendo, hemicelulosa, celulosa
y pectina, que también forma parte, perdón, de la lámina media. Bueno, aquí tenemos entonces la estructura a detalle, más a detalle. Aquí tenemos la molécula de celulosa, que es un polímero de glucosa. Aquí está el polímero. Tendremos entonces las fibrillas de celulosa, que son estas. Así se verían en un corte. Y luego dentro de esa fibrilla de celulosa tenemos microfibrillas de celulosa, que serían la forma en que está estructurada. Aparte, no se olviden que tenemos la hemicelulosa y la pectina, que forman parte de la pared celular. Aquí, en el caso de los hongos, tenemos la capa de bicapa de fosfolípidos de la membrana celular, y vemos que aquí en la parte de arriba tienen algunos otros compuestos. Entonces, la pared celular de los hongos es diferente a la de las plantas. Especifiqué con más detalle la cuestión de las plantas. Aquí tenemos la pared celular en bacterias, que también tenemos diferentes estructuras o compuestos químicos de la pared celular en bacterias. Aquí está la capa de bicapa de fosfolípidos con sus proteínas, y aquí tenemos las estructuras, los compuestos químicos de estas bacterias, que sería la pared celular. Entonces aquí también habría diferencia entre bacterias gram positivo y bacterias gram negativo, que es una forma de clasificar las bacterias positivos y negativos, y vemos entonces que tienen diferentes compuestos químicos. Aquí con más detalle entonces tenemos una bacteria gram negativa. Aquí tenemos lipoproteína, polisacáridos. Aquí está la bicapa de fosfolípidos que había comentado desde las primeras diapositivas. Entonces son diferentes en cuanto a estructura, la pared celular de hongos, de bacterias y de plantas. Aquí tenemos lo que pasa en algunas plantas. Por ejemplo, aquí tenemos la lámina media, que ya había dicho que es lo que permite la unión entre una célula y otra. Aquí está una célula y acá estaría la otra. Entonces esta capa que está aquí es la que permite la unión. Después no tenemos solamente pared celular primaria. En algunos casos de algunas plantas que tienen una estructura más dura, por ejemplo los arbustos y los árboles, o algunas células como las del gilema, que son las que permiten la conducción de agua, también tienen pared celular secundaria, que sería estas capas que se ven aquí adicionales, que les da a la pared celular, le va a dar mayor rigidez. Si queremos transportar agua, necesitamos células que estén bien rígidas. Entonces tenemos pared celular primaria y pared celular secundaria. Aquí estarían las dos células que les había comentado. El citoesqueleto están formados básicamente de proteínas. ¿Y cuáles son las partes del citoesqueleto? Estos filamentos intermedios, los microfilamentos y los microtúbulos. Todo esto le da estabilidad a la célula, y entre otras cosas permite el transporte de organelos. Aquí se ve una mitocondria y se estaría transportando a otro lugar. Organelos entre célula vegetal y célula animal. Bueno, aquí aprovecharé para decir las diferencias entre una y otra. Básicamente la célula vegetal pues tiene pared celular, la célula animal no tiene pared celular. Otra cosa importante son los cloroplastos. Los cloroplastos sí los encontramos en la célula vegetal y no los encontramos en la célula animal. Otra cosa importante serían las vacuolas en la célula vegetal son más grandes. Las vacuolas en células animales son pequeñas o en algunos casos no existen. Otra cosa importante serían los centriolos. Aquí están los centriolos, que son estructuras pues, más organizadas dentro de la célula animal, y en la célula vegetal no tenemos centriolos. Serían las diferencias básicas. Bueno, les había hablado de la bicapa de fosfolípidos. Entonces algunas estructuras dentro de la célula tienen una doble capa, y aquí están los nombres de esas estructuras que tienen doble capa de membrana celular, sean el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos. Y otras nada más tienen una membrana simple: retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las peroxisomas, los glioxisomas y las vacuolas.
Y hay algunas estructuras dentro de la célula que no tienen membrana. Por ejemplo, aquí tenemos básicamente los ribosomas, el citoesqueleto que ya hablé de él y los centriolos. Bueno, hablemos de las vacuolas. Las vacuolas es parte de las células, pero básicamente su función es almacenamiento. Aquí básicamente está almacenando agua, pero puede almacenar varias cosas. Tenemos aquí nuestra membrana que delimita la vacuola, que se llama tonoplasto. En el caso exclusivo de la vacuola, esta membrana, membrana que delimita, que es de una bicapa de fosfolípidos, que lo he comentado mucho, se llama tonoplasto en el caso de las vacuolas. Aquí tenemos unas estructuras que se llaman endosomas, y bueno, aquí estarían, y básicamente pues sirven en transporte. Vean aquí toda una secuencia de actividad dentro de la célula: el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y todas estas vesículas. El endosoma sería entonces estructuras que permiten transporte de sustancias, y aquí vemos cómo estos endosomas transportan enzimas que van a formar parte de los lisosomas. Aquí tenemos el retículo endoplasmático liso y rugoso. Básicamente la diferencia es que uno tiene ribosomas. Aquí se ve el rugoso con ribosomas y el liso que no los tiene. Funciones de cada uno de ellos básicamente intervienen en la síntesis de proteínas, y los lípidos en el retículo endoplasmático liso, perdón, en la síntesis de lípidos. Entonces unos forman proteínas y otros forman lípidos. De manera muy general la diferencia entre los dos: unos tienen ribosomas y el otro no tiene. Aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas, que es la diferencia principal con el otro. Bueno, el aparato de Golgi es una serie de cavidades, cisternas también les llaman, que su función principal también es el transporte de sustancias de manera general. El aparato de Golgi está formado de cisternas, como lo dije, o de dictiosomas. Entonces, el conjunto de dictiosomas me formaría el aparato de Golgi. Se llama así porque fue la persona que lo descubrió, se apellidaba Golgi. Y aquí tenemos las caras. Esta que le dicen cis, que sería la parte del aparato de Golgi o de las cisternas que están relacionadas con el retículo endoplasmático rugoso o con la membrana nuclear, que aquí no se ven, y las cisternas trans, que ya están relacionadas con las vesículas, que sería la otra parte de estas cisternas. Aquí se ven con más detalle lo que les había comentado. La cara cis, que está relacionada con la membrana nuclear. Aquí está con el núcleo o con el retículo endoplasmático rugoso. O la cara distal, que sería el del otro lado, que tiene que ver con las vesículas, que son las que transportan las sustancias. Bueno, aquí tenemos los lisosomas, que son otras estructuras que están dentro de la célula, y como básicamente soma significa cuerpo y lisis degradación, entonces dentro de ellos que tenemos, pues tenemos enzimas que permiten la degradación de sustancias. Aquí nada más mencionan hidrolíticas, ¿no? O sea, sirven para separar moléculas relacionadas con el agua, pero puede tener otro tipo de enzimas. Entonces los lisosomas serían así como que el estómago, ¿no? Empiezan a degradar sustancias. Y pues tiene su membrana, ¿no? También. Y, bueno, ahora vamos a hablar de los organelos más en particular. Aquí tenemos la mitocondria con todas sus partes. Aquí les había dicho anteriormente que la membrana tenía dos membranas, la exterior y la interior. Tenemos una estructura muy importante que se llama ADN mitocondrial, que aquí estaría. La matriz, que sería la parte líquida, ¿no? de la mitocondria, que puede recibir diferentes nombres.
pero en el caso de la mitocondria, esta parte líquida se le conoce como matriz. Bueno, aquí la función de la mitocondria, siempre he comentamos algo en clase que sería la formación de ATP, que sería la energía metabólica que nos permite hacer muchas funciones en los organismos. Entonces, ¿dónde empieza esta formación de ATP? De lo que, bueno, estoy hablando del ser humano, desde que lo que consumimos carbohidratos. Esos carbohidratos se separan y el ácido pirúvico entra aquí a la mitocondria. Ese ácido pirúvico empieza a subir transformaciones, entra dentro del ciclo de Krebs y finalmente a otra fase que se llama la fosforilación oxidativa, y esa tiene como función la formación de ATP. Entonces, dentro de la mitocondria estaría las funciones generales. En la parte de afuera de la mitocondria tendríamos glucólisis, o sea, separación o degradación de la glucosa. Tendríamos el ciclo de Krebs, que es un ciclo de varios compuestos que permiten liberar estas sustancias y que finalmente entran a una cadena transportadora de electrones que tiene como función la liberación de ATP. También los ácidos grasos pueden entrar en esta cadena, así serían las dos formas, los carbohidratos y los ácidos grasos. Y como función final sería la formación de ATP, que es lo más importante. Entonces, en conclusión, ¿para qué sirve la mitocondria? Para la formación de ATP. Aquí habría olvidado las proteínas, que también pueden entrar aquí en este proceso ya degradadas y otra vez intervenir en este ciclo y finalmente formar ATP. El mismo esquema, tratando de especificar lo que les había comentado. Tenemos la glucosa, que se separa en ácido pirúvico, es el que entra al ciclo de Krebs, y finalmente la cadena transportadora de electrones, y como compuesto final el ATP, que es el que nos sirve para toda la energía metabólica. Trifosfato de adenosina significa ATP. Bueno, los peroxisomas son cuerpos o estructuras que regulan el peróxido de hidrógeno que se forma dentro de la célula. Entonces, el peróxido de hidrógeno no es bueno dentro de la célula. Entonces, lo que hace el peroxisoma es separar esas moléculas de peroxisoma para que no causen daño. Bueno, aquí tenemos un esquema de los plastidios o los plastos. Pues que serían estructuras que están dentro de la célula pero que tienen diferentes funciones. Aquí está los plastos en el protoplasto de manera inicial, que se puede formar en tres cosas diferentes: en cromoplastos, en cloroplastos y en leucoplastos. Si hablamos de cloroplastos, pues básicamente están dentro de las hojas, que es lo que nos da el color verde. Si hablamos de plantas, igualmente, pues los cromoplastos son los que nos dan las coloraciones en los pétalos. Tiene diferentes colores, entonces esas estructuras tendrían esa función de dar el color verde, de dar los diferentes colores en la planta, en este caso sean pétalos, por ejemplo. Pero también tenemos leucoplastos, que estos pues son de color blanco, ¿no? Aquí ya había especificado que son verdes y diferentes colores los cromoplastos, los cloroplastos de color verde. Pero estos leucoplastos pueden tener diferentes funciones: almacenar almidones. Si hablamos de una papa, dentro de ella hay muchos almidones. Entonces, ¿qué tendría esa papa? Pues amiloplastos. También estas estructuras pueden almacenar aceites y pueden almacenar proteínas. Básicamente, dentro de la semilla tendríamos semillas que almacenan aceites, como el caso del girasol, y muchas de ellas tienen proteínas, el caso de las leguminosas, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían esas semillas? Dentro de ellas tendrían oleoplastos y proteinoplastos, dependiendo del tipo de semillas. Estos amiloplastos también pueden formarse en estatolitos, que es algo más específico, ¿no? Si hablamos de plantas, estos servirían o nos ayudan al geotropismo. No sé si bueno, las plantas tienen un sistema radicular que crece hacia abajo,
hacia abajo, es decir, en dirección a la gravedad de la Tierra. Entonces se llama geotropismo positivo. Y si la planta empieza a crecer hacia arriba, es decir, sus tallos, sus hojas se dirigen hacia arriba, eso es geotropismo negativo. Eso, ¿quién controla o quién ayuda a estas estructuras que se llaman estatolitos? También ayudan a la bueno, sería a la dirección o la organización de las auxinas que permiten el crecimiento de las plantas. Entonces estos estatolitos están por aquí, también tienen sus funciones que son muy importantes dentro de la planta. Los ribosomas, estas estructuras, como les dije anteriormente, no tienen membrana y su función principal es la formación de proteínas. Acuérdense que una proteína está formada de un conjunto de aminoácidos. Aquí están los centrosomas, que son estructuras que forman parte de los básicamente bueno, están formadas estructuralmente de centriolos que aquí se ven. Entonces el centrosoma son estructuras que tendrían centriolos, y dentro de los centriolos habría microtúbulos, que ya son estas unidades más pequeñas. Entonces en el caso de los animales, estas estructuras como les dije, sí las encontramos, que serían los centriolos, que posteriormente esas estructuras nos formarían los cilios o los flagelos, presente en algunos animales. Entonces en el caso de plantas pues no tendríamos estos centriolos, no tendremos microtúbulos básicamente, o sea, cosas más pequeñas, menos organizadas, sería la explicación. Y bueno, aquí tendríamos toda una serie de pasos del centrosoma, que tendría sus centriolos como unidades estructurales, pero finalmente toda esta serie de pasos, ¿a qué nos lleva? A que estos centriolos formarían parte del uso mitótico, que permite la organización de los cromosomas dentro de los procesos de mitosis y meiosis. Entonces, si los cromosomas necesitan irse a los polos o colocarse en el centro, quien ayuda a ese transporte pues sería el uso mitótico. ¿Y de dónde se forma ese uso mitótico? Pues desde los centrosomas, ¿no? Y comunidades básicas pues serían los centriolos. Entonces, concluyendo, pues todas estas centrosomas básicamente finalmente tendría como función intervenir en la división celular, que sería la mitosis y la meiosis. Aquí ya tenemos a más detalle la cuestión de cómo está formado los centrosomas, y como les había comentado, pues forman parte de los cilios o flagelos, ¿no? Que permiten el movimiento. Entonces ahí ya están son estructuras más organizadas. Aquí tenemos los microtúbulos, ¿no? Esas estructuras que se ven aquí. Bueno, ahora hablaremos del núcleo. El núcleo pues está formado básicamente de bueno, tenemos nucleolo, que sería aquí. Tenemos la membrana nuclear, que sería esta. Esta membrana nuclear está directamente conectada con el retículo endoplasmático, que espero que ya sepan que sería el rugoso, porque tiene aquí ribosomas. Y tenemos cromatina, que serían estos hilitos que se ven aquí, se llama cromatina. Entonces, concluyendo, tendríamos la membrana nuclear, que sería esta, que es doble, dos capas. Tendríamos, eso no forma parte del núcleo, pero está muy pegado al retículo plasmático rugoso. El nucleolo y la cromatina. Y aquí tenemos ya, pues ¿qué pasa con la cromatina? Se empieza a condensar, y ¿qué es esa condensación que nos origina? Nos origina los cromosomas. ¿Sí? Y si vemos el cromosoma, pues tiene sus cromátidas, que son estos brazos, el centrómero, que sería aquí la parte central, y esos cromosomas pues está formado de genes. Y si lo vemos más a detalle, pues vemos cómo se van desglosando sus partes hasta llegar al ADN. Entonces esa cromatina inicial del núcleo pues nos formaría cromosomas, y esos cromosomas pues tienen ADN,
que es una estructura muy importante dentro de la célula, que es el ácido desoxirribonucleico. Bueno, aquí tenemos el ácido desoxirribonucleico, que es un doble hélice. ¿Quién lo descubrió? Francis Crick y James Watson en 1953. ¿Y de qué está formado esa capa de doble hélice de ADN? Entonces aquí tenemos pues una estructura general que se llama nucleótido, que está formada de un azúcar y de un grupo fosfato y de las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina y guanina. Aquí está cómo se une la adenina con la timina, la guanina con la citosina, la timina con la adenina y guanina con citosina. Esa es la forma en que se forman el doble hélice. Aquí estaría como que una parte y aquí estaría la otra. Te lo vamos a ver con más detalle el doble hélice. Pero entonces, ¿qué es el nucleótido? Está formado de un azúcar, de un grupo fosfato y de una base nitrogenada. Aquí tenemos ahora sí los dos estructuras más importantes de la célula, que sería el ARN, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico con sus bases. Aquí hay diferencias, ¿no? Aquí tenemos uracilo en el ácido ribonucleico y en el ADN no tenemos uracilo, ¿sí? Tenemos timina. Son las diferencias entre esos dos elementos dentro de la célula.